buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de cómo están las inversiones en nuestro país, cuáles son los componentes básicos que se deben poner en marcha en un momento crítico para nuestras economías. Y ojo que planteamos nuestras economías porque hay dificultad en todos los mercados de Centroamérica con la atracción de capital. ¿Cómo está el tema de seguridad? Estos y otros temas los vamos a desarrollar con la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones de Honduras, Jacqueline Foglia Sandoval. Bienvenida, buenas noches, ¿cómo está? Gracias, Rosendo. Muy bien. Aquí contenta de estar como parte del Consejo Nacional de Inversiones con usted. Bueno, cuéntenos, ¿está operando, está funcionando el Consejo Nacional de Inversiones como se ha programado o hay que hacer correcciones, Jacqueline? Bueno, en este momento sí estamos funcionando, tal vez no al nivel que quisiera. Es decir, ya como secretaria ejecutiva, sí quisiéramos tener pues ya nuestra junta nominada por la Presidenta de la República. Ya le hemos mandado algunas cartas a través de los ministros que tienen que ver con inversiones para que nosotros tengamos ese órgano, que es el órgano director o supervisor del Consejo Nacional de Inversiones, que es un ente descentralizado técnico del gobierno. Entonces nosotros vemos mucha de la parte técnica de las inversiones privadas en el país, tanto las nacionales como las extranjeras. Es decir, como tal la estructura de la institución no está, digamos, activa. En gran medida, una de las cosas que nos está parando es decir, nosotros tenemos en la ley que rige el CNI, la potestad de analizar y recomendar a nuestra Junta, ¿verdad? Que se le otorgue unos beneficios especiales que se llama el proyecto de interés nacional, que es un mecanismo de fast track o de rapidez, que ese es el beneficio de rapidez para las inversiones, de aquellas inversiones que se consideran de interés nacional, en el caso de que puede ser una represa, pero hecha con, nosotros solo la podemos hacer con inversión privada. Digamos, algo que se diga en una zona que se destruyó, que según ciertos criterios en la ley, se le puede dar eso y se le agiliza todos los permisos. Y entonces ese mecanismo solamente se puede hacer mediante que yo se lo mande a mi Junta y mi Junta se lo tiene que mandar al Consejo de Ministros para que ellos lo acepten o no lo acepten antes de poder aprobarse, y él se aprueba luego por el Congreso, porque es una agilización de inversión privada en el país. Y este trámite normalmente, ¿cómo se ha ido evacuando? Porque ese ha sido uno de los grandes problemas a nivel de la administración pública, que es muy lento. Así es. Que va muy pausado y la agilidad hoy en el mundo es para ayer. No, y especialmente en la parte de inversión privada, Rosendo, el tiempo es dinero. Entonces, las personas que están en inversión privada quiere decir que están utilizando su capital o un préstamo que han sacado, y eso es el riesgo que tienen. Entonces, entre más rápido pueden empezar a operar y pueden ofrecer y vender los productos o servicios según su sector, más rápido pueden amortizar esa deuda. Entonces, claro, la rapidez es lo importante. Y nosotros, ¿qué pasa? Sí se ha agilizado en los últimos años ciertas partes de la instalación de una empresa, ¿verdad? Los registros mercantiles, es decir, es mucho más rápido, el RTN, se sacan muchas cosas en línea, pero para ya inversiones ya mayores, que requieren pasar por varios permisos, especialmente los permisos ambientales, tanto a nivel municipal como a nivel central, se están tardando demasiado. Entonces nosotros tenemos varias inversiones que están en suspenso, no están paradas, así les digo, están en suspenso. Entonces se tiene que tratar de facilitar, y eso es parte del rol del CNI. Nosotros trabajamos con los inversionistas privados, con sus proyectos, agilizándolos a través de diferentes entes del Estado para que puedan ya empezar a operar. Bueno, aquí hay un elemento a desarrollar, el tema de las licencias ambientales. ¿Por qué históricamente es pero tan lento este proceso? Cosa que en otros países sí es mucho más efectivo y de pronto por eso mucha inversión se va o no se logra instalar en el país. Sí. ¿Cuál es la traba ya? Lo que ha trabado esto es muchas veces se tiene que hacer los estudios de impacto ambiental para cada inversión, y que uno categoriza las inversiones según el lugar y el monto.
Yo creo que nosotros tenemos, tal vez nuestra regulación es más papista que el Papa. Es muy, muy difícil y también que hay muy pocos entes dentro del Ministerio de Ambiente o de las UMAS, que dicen las unidades municipales ambientales, que hagan la evaluación del estudio, porque el estudio muchas veces lo paga el privado. Otras veces ya uno entrega eso y eso lo analizan para poder otorgarle el permiso. Pero digamos, últimamente hemos visto que simplemente, a pesar de que ya están ahí todos los expedientes, no se están generando esos permisos. Y eso tiene parado no solamente inversiones nuevas, ¿verdad?, que son los estudios mayores, pero inversiones existentes que solo están ampliando, porque cada vez que uno hace una ampliación también tiene que hacer cuál va a ser el impacto y si tiene que haber medidas de mitigación y compensación ambiental. Entonces, yo digo, sí, esa es parte de lo que cuando dicen facilitación de comercio, facilitación para las empresas, eso es agilizar todos los procesos. Ese es uno, pero las inspecciones de los bomberos, hay un montón de diferentes aspectos, es decir, que si la inspección de las zapatas, es decir, cuando uno va a construir, todos esos procesos deberían ser un poco más ágiles con el uso de la tecnología que ya lo tenemos disponible y ya tenemos pues gran parte de nuestra población muy confortable con el uso de la tecnología. Sigue en algunas instituciones lo empírico siendo un gran obstáculo con esto que me dice. O la falta de pronto de hasta personal capacitado, porque la tecnología facilita todo, pero parece que la excepción de la regla sigue siendo Honduras. No, en algunas partes, en ciertos entes del Estado nosotros estamos volando, digamos, hay cierta parte, digamos, en la parte portuaria, la parte aduanera, ha avanzado tremendamente, tremendamente. Nosotros ahora tenemos prácticamente todos los formularios en línea y se ha agilizado mucho el transporte, la importación y exportación en el país. Y el pago de cualquier arancel también se hace electrónico para que ya uno puede descargar, puede también agilizar antes de que llegue un embarque. En SAR también, el Servicio de Administración de Rentas, ahora todo se hace en línea, tienen una app, muchas cosas. Pero hay ciertas partes de nuestro gobierno que a pesar de que hay la tecnología, hay los softwares, se han comprado, no se están utilizando y a veces es por mecanismos de control, un control y también que le digo yo que es el cambio de paradigma, es que yo confíe en la tecnología, porque mucha gente confía más en el papel. Es que el papel que tiene el sello, que tiene el timbre, que está firmado, y yo confío más en ese pedazo de papel y ese expediente físico, pero no confío en que haya un expediente electrónico. Es decir, un gobierno electrónico como tal, como lo tienen grandes naciones del mundo, no lo tenemos. Y entonces no, porque ciertas partes fallan. Y donde yo creo que se le daría un empuje grande es que se hiciera a nivel de las alcaldías. Las alcaldías son clave en las inversiones. ¿Por qué? Porque toda inversión es local. Así les digo yo, toda inversión es local. Por más que uno hace inversiones de agricultura o software, pero hay que ponerlas en algún lugar, hay que establecerlas, hay que tener una dirección fiscal. Y esa localidad tiende a ver con los regidores y los alcaldes y alcaldesas. Eso es, entonces, si nosotros fortalecemos más la parte municipal, en el área de digitalizarlas, de hacerlas más ágiles, creo que daríamos un salto, pero un salto tremendo en las inversiones. Y más allá de estos impases que nos genera el migrar o no a la tecnología, el comportamiento de los jefes edilicios con la inversión, con la posibilidad de llevar desarrollo a sus comunidades, ¿cómo está? ¿Lo sienten expedito o el componente político está siendo también obstáculo? Tal vez no el componente político partidista, dice, sino que muchas veces el aceptar que al abrir o al agilizar los permisos va a generar mayor bienestar en una comunidad. Y ese es también parte de la aceptación. Yo hace algún tiempo yo trabajé en una telefónica y me tocaba muchas veces ir a hablar con los alcaldes por los permisos de que pasaran los cables, de que entrara la tecnología o pasara muchos de las torres, ¿verdad? De las torres, porque esas son las que llevan todavía pues toda la tecnología de telecomunicaciones. Y era impresionante. Y yo decía, es que como dice la fábula, están matando el ganso de los huevos de oro. Es decir, agarraban una empresa y decían, sí,
y después en el plan de arbitrios, de un año a otro, le subían 1000% a la tasa. Y entonces, como le digo yo, es algo que no se dan cuenta, que ese impacto hace que las empresas digan, ya mejor invierto en el área puramente rural, entonces no va a pasar por el pueblo, y hace que encarezca muchos de los servicios. Pero en el caso, digamos, del establecimiento de una farmacia, si la farmacia se pone y el primer año su tasa arbitral es de ¿qué? 5,000 lempiras, y al año siguiente va a ser 50,000 lempiras, a veces esa farmacia simplemente va a decir que no me dan los números. Mi farmacia no vende tanto para pagar eso anualmente. Entonces, Santa Pascua, cierro la farmacia. ¿Y qué pasa? La calidad de vida de esa gente, de la comunidad, baja, porque ya no tiene acceso a un servicio, a un producto. Entonces, eso es lo que yo a veces le digo yo. Ahora sí estoy viendo muchos alcaldes jóvenes que están mucho más abiertos y dicen, mejor hagamos que los permisos de operación sean más ágiles y más baratos, ¿verdad? En las tasas, para atraer más inversiones. Y lo están viendo, y especialmente porque tenemos zonas que hay mucha inversión, la zona del Valle de Comayagua, y también porque hay un alcalde ahí que él ya ha pensado, y cuando uno habla con este alcalde, que es el alcalde Miranda, es impresionante cuando uno habla con él, es una persona que él dice, yo voy de la mano con los empresarios, porque los empresarios son los que están haciendo que en Comayagua tengamos más acceso, es decir, a mejores servicios, mejores bienes. Ahora la gente viene a pasar el fin de semana a Comayagua, cuando antes, ¿cuándo? ¿Verdad? Uno lo mira también en otras localidades en que uno mira una efervescencia. Y eso es porque sí, los alcaldes se han dado cuenta que es muy importante trabajar de la mano con la empresa privada en lo que se llama lo público-privado para mejorar la comunidad. Muy bien, está con nosotros la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones, Jacqueline Foglia Sandoval. Una pausa, ya regresamos. Solo en los últimos 10 años, a pesar de todos los diferentes golpes, ha sido muy resiliente la inversión. Hay muchas personas que invierten, uno lo oye a cada rato, pequeñas inversiones. Solamente la semana pasada salió que en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa dijo que le aumentó el número de permisos para nuevos comerciantes, nuevas empresas. Entonces sí hay un interés en invertir, pero el problema es que no está creciendo al nivel que necesita el país. Seguimos esta noche al banquillo con la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones, Jacqueline Foglia Sandoval. Me exponía un punto que termina siendo clave en esto de ser atractivos, reglas claras. Sí, no, reglas claras. El que uno tenga un marco de inversiones fácil de entender, más claro, es sumamente importante para que todo el mundo entienda. Nosotros en el Consejo Nacional de Inversiones, una de las cosas que hemos hecho sobre los pasados 2 años es agarrar prácticamente todas las leyes y reglamentos que tienen que ver con inversiones, tanto la Ley General de Inversiones, que es la Ley 51-2011, reformas, también sectoriales, etcétera, a traducirlas al inglés y ponerlas disponibles en nuestra página web, cni.hn. Entonces usted, y lo hace mediante, aquí tiene la copia en español, aquí tiene la copia oficializada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en inglés. Entonces ya todo el mundo tiene acceso también a leerle en el idioma, que es el idioma oficial de los negocios mundiales. Entonces eso ha venido a generar un poquito de claridad, porque sí, se necesitan reglas claras, y cuando hay modificaciones, tienen que ser modificaciones que no sean tan abruptas, tan radicales, porque si no, de veras, hay algunas inversiones que están con su modelo financiero, ¿verdad? Que más o menos estos son mis supuestos económicos y estos son mi modelo financiero y esto es lo que yo voy a generar al final de un periodo fiscal. Pero si me cambian los supuestos económicos, me cambian los aranceles o me cambian los impuestos o me cambian los permisos, etcétera. Entonces, claro, a veces en algunas inversiones simplemente ya no dan los números. Y ahí es cuando uno mira que las inversiones migran a otro país o cierran. ¿Qué tan atractivos somos como país en este momento? Y no nos vamos a quedar con los últimos años. Revisemos la última década para tener los comparativos con el mercado que competimos, porque El Salvador está al acecho de nuevas inversiones. Sí, lo mismo pasa Guatemala, que tiene una economía mucho más robusta que el resto de los países, Honduras, que va en proceso de cambio, y Nicaragua, con una política extraña,
pero que los últimos números reflejan mejor proyección que la nuestra. Así es. Bueno, Honduras sí es un país atractivo a las inversiones. Tenemos pues algunas de las cosas que nos están sosteniendo para atrás, pero si digamos uno mira los últimos 10 años, sí ha aumentado la inversión privada en el país. Ha aumentado, no al nivel que quisiéramos. Lo que no ha aumentado o más bien ha decrecido es la inversión extranjera directa. ¿Por qué quiere uno atraer no solamente inversión privada nacional, pero la inversión extranjera directa? Porque esa le trae nuevas tecnologías, a veces genera más empleo. Uno sabe que todas las inversiones que son importadoras, exportadoras, que son con capital extranjero, tienden a generar mayor empleo. También abren las puertas a otras inversiones. Entonces, estas son cosas muy necesarias para nuestro país. La generación de empleo tal vez es la principal. Esa es una de las razones de los objetivos del CNI, es la generación de empleo a través de la inversión privada. Es súper importante, Rosendo. Entonces, nosotros miramos esta situación que en todo eso, y la cosa es que tenemos que decir, sí, la inversión privada en nuestro país ha sido muy resiliente, porque en este periodo de 10 años hemos pasado un problema mundial financiero. Hemos pasado tormentas tropicales y huracanes casi todos los años, y en especial en el 2020, y hemos pasado una pandemia. Es decir, y también hemos tenido un problema, ¿verdad?, a nivel político debido a los cambios del gobierno pasado. Entonces, solo en los últimos 10 años, a pesar de todos los diferentes golpes, ha sido muy resiliente la inversión. Hay muchas personas que invierten, uno lo oye a cada rato, pequeñas inversiones. Solamente la semana pasada salió que en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa dijo que le aumentó el número de permisos para nuevos comerciantes, nuevas empresas. Entonces sí hay un interés en invertir, pero el problema es que no está creciendo al nivel que necesita el país para desarrollarse, porque nosotros necesitamos de veras un crecimiento. En Honduras necesitamos un crecimiento sostenido de 5 o 6%, pero siempre hemos estado 2, 3, a veces 4. Cuando decimos 4.5, wow, pero no, le digo, nosotros somos un país que crece poblacionalmente, necesitamos, la gente también migra del campo a la ciudad, utiliza más recursos en la ciudad, más energía, más agua, más carretera, más policías, etc. Entonces, ¿de dónde viene el producto? ¿De dónde viene el pago de todos estos servicios? Pues de los impuestos que pagamos todos. ¿Y quién genera los impuestos? En 90 y pico % de los casos es la inversión privada. Entonces, es un sistema que tenemos que mejorar. Entonces, ¿cuáles son tal vez los grandes obstáculos, Rosendo? El gran obstáculo, ante todo, a pesar de que el clima, etcétera, el gran obstáculo es el de la energía. Ese siempre ha sido un problema, y nosotros lo estamos viendo que en los últimos 10 años, cuando otros países hicieron soluciones energéticas, especialmente Guatemala es un gran ejemplo, y nos ha asesorado Guatemala por varios años, que liberalizaron el mercado de generación, de transferencia, de compra y venta de energía entre privados. Aquí se empezó a tratar de combatir las pérdidas técnicas y no técnicas, ¿verdad? Tuvimos otra mira, pero el problema es que no logramos, es decir, meternos al meollo del asunto, que tenemos un problema grave a nivel operacional en la estatal eléctrica. Y entonces ha hecho que nuestra energía en total sea más deficiente y más cara que nuestros pares. Y este es un punto clave, Jackie, cuando planteamos la atracción de nuevos capitales en procesos de inversión mixtos. La variación y no estar en lo mismo es clave para el desarrollo. ¿Cómo vendernos entonces? En un momento donde el propio Estado ya reconoció que tenemos racionamientos, que hay suspensiones en sitios a diario, en otros está pues los cortes por horas. ¿Cómo decirle al nacional y al extranjero que inviertan? ¿Cómo realizar ese trabajo de concienciación que debe ser duro seguramente? Así es, así es. No, muchas veces nosotros, pues, decir, tenemos que ponerle todas las diferentes opciones al inversionista potencial y también al nacional que tal vez invierte o amplía. Y decirle, ok, estos son los beneficios que tú tienes, estos son los problemas, estos son los pasos, estos son los trámites que tienes que llevar a cabo, todo.
muchas veces en un país se compensa el que sea más cara la energía porque tal vez hay otra cosa que abarata los costos o que hace más eficiente la inversión. Entonces, uno puede ser la rapidez, que es también la cosa número uno, hacer más rápido todos los permisos, hacer más rápido, es decir, no solamente los permisos, sino que el transporte, hacerlo más rápido, más fluido el sistema aduanal. Hay varias diferentes cosas que ayudan y nosotros sí estamos en una posición, porque siempre, y a veces uno lo machaca, lo repite, en una posición estratégica. Nosotros estamos en el centro y muy cerca de dos de los mercados consumidores más grandes del mundo, ¿verdad? Que es Estados Unidos y México. Entonces, porque a veces la gente no cree por México porque Estados Unidos es tan grande, pero también son mercados consumidores. Estamos en el centro del Istmo y los vecinos nuestros son grandes clientes nuestros. Entonces, nosotros estamos en una posición excelente. También tenemos una logística ya muy buena, es decir, no excelente, pero muy buena. Tenemos dos buenos puertos en el norte y un puerto que sí necesita un poco de ayuda en dragado en el sur, pero tenemos puertos en los dos mares y tenemos carreteras que las unen. Entonces, y tenemos 5 aeropuertos. Entonces, nosotros tenemos un montón de logística. Nosotros sí tenemos logística. Lo que sí nos hace falta a veces es concatenar. Pero la energía, eso sí, ese es un punto grave, pero porque lo que existe, y digamos, eso pues se lo puede decir la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, que vela por la parte de la generación de nuevas empresas o vela por los servicios que hay en Cortés, que de veras simplemente las líneas de transmisión ya no pueden cargar la energía para poder desarrollar una nueva planta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está haciendo lo que se llama un sistema de inversión K. Que los muy grandes que pueden comprar una planta o los muy chicos, ¿verdad? Que sobreviven en condiciones. Pero para mucha gente de la clase media y de la inversión media no le dan los números. No pueden invertir en una planta grande, ¿verdad? Y tampoco pueden quedarse, no le dan los números si tienen un mercado muy pequeño. Bueno, Entonces, y aquí introducimos un elemento que ya lo planteó en el marco de la inversión, la compensación, sistemas aleatorios que el mundo competitivo los tiene y que aquí lo están buscando a través del sector privado. Y se planteaba en el norte del país, a través de una comisión especial, encontrar qué disponibilidad de potencia instalada hay en algunas empresas, al igual aquí en Tegucigalpa, para que pongan esta energía a trabajar sus actividades diarias, pero bajo el entendido que el Estado debe generar la compensación. ¿Cómo volver operativo todo esto y que se cumpla? Porque usted que ha estado en el sector privado y en el público sabe que el gran problema que se tiene con el Estado es que no se le cree. sí, es la falta de confianza. Esa es una de las cosas. Por eso es que la confianza que se genera entre el sector público y el sector privado es clave para que puedan existir estos mecanismos, este mecanismo de compensación, porque sí, ya tenemos muchas industrias que han invertido millones en poner paneles solares. Nosotros tenemos tal vez una de las empresas que tiene el parque de paneles solares más grande de Centroamérica, de veras, encima de sus techos. Entonces, eso alimenta y alimenta. Pero, ¿qué pasa? Alimenta durante el día y entra, ¿verdad? Pero el exceso lo podrían dar a la comunidad alrededor, entrar al sistema interconectado nacional, etcétera. Pero se les debería compensar porque ellos están proveyendo energía. Y eso no solamente a nivel grande, también a nivel individual. En muchos países ahora se usa ese contador de ida y vuelta. Para que si una persona dice, yo quiero poner de mi parte, yo voy a poner mi panel solar en mi casa, pero yo no voy a usar todo el panel solar, ¿verdad? Sino que parte, es decir, lo puedo alimentar, porque tal vez durante todo el día no paso ahí, pero el sol está y entonces cae. Entonces lo que yo no use, que le entre de nuevo, pero que me compense en que mi contador va a ir de ida y vuelta. Entonces, esos son mecanismos que se utilizan en muchos países, pero nosotros en el CNI hemos estado estudiando eso porque como esto impacta, y yo llevo años diciendo que la barrera principal para las inversiones privadas en el país es la energía. Y más ahora, ¿va? Y más ¿Cómo ahora. abrimos ese interrogante Entonces, con falta de potencia? Entonces le digo yo, ¿qué son algunos mecanismos de corto plazo, verdad? Que ahorita, es decir, y eso lo tiene la comisión, lo que decía usted, ¿dónde existen plantas que no se están utilizando? ¿Verdad? Que simplemente existen pero no están conectadas.
cómo se pueden poner para que empiecen a alimentar el sistema y también cómo se potencian, porque uno de los problemas que pasan, que nosotros muchas veces generamos energía en un lugar, pero la necesitamos en otro, que es lo que nos pasa con Patuca. En Patuca, aunque ahorita está bajo, porque Patuca es a filo de agua, entonces no es un embalse profundo como el Cajón. Entonces, solo puede producir pues, hasta 20 megawatts. Pero ¿qué pasa? Ni 20 saca, porque 20 es el total que puede producir. Pero ¿y la línea? La línea no existe. O existe una que no puede sacar los 20 megawatts hasta el centro de Olancho. Eso es lo que pasa. Entonces, esas son cosas técnicas que yo solamente no soy técnico, pero con 2 dedos de frente, yo le puedo decir, si yo produzco energía aquí, pero la necesito aquí, necesito una buena línea de transmisión. Y esto es lo que nos ha pasado, porque las líneas de transmisión son de las inversiones más caras que existen. La gente, es decir, todo el mundo puede hablar, pero es muy caro, porque uno lo mira. Esas torres que van, hay que cambiar, hay que pasar por la servidumbre de un montón de gente, socializar con todos los dueños, etcétera. Pero como dice, y lo han dicho uno y otro, la energía más cara es la que no tenemos, la de la mañana. Usted se levanta súper temprano, Rosendo, y usted lo primero que hace al levantarse es tocar el interruptor de luz para que haya luz. Pero si usted toca el interruptor de luz y no hay luz, no solamente usted se enfada, la calidad de vida de su familia sufre, ¿verdad? Pero eso multiplíquelo por los millones que está fallándole la luz. Bueno, pues porque de inmediato lo que encontramos es que sus capacidades productivas, por muy positivo que esté, inmediatamente vienen para abajo. Así es. Y uno ya va enfadado, ya sale enfadado por el carro, que qué barbaridad y que esto y lo otro. Y eso se multiplica. Y especialmente cuando no son programadas. Ahora, gracias a Dios, nos han puesto el sistema programado para que la gente pueda saber a qué hora, ¿verdad? Desde la lavarropa, calientar agua, cocina, etcétera, etcétera. Todo el mundo pues tiene sus propios. Pero en la parte de las empresas hay algunas que simplemente no pueden. No pueden, entonces se vuelven menos productivas, menos competitivas, y eso es el miedo que va a pasar, que si esto dura meses y meses, hay algunas empresas que no aguantan, su modelo financiero no aguanta. Jacqueline Foglia Sandoval, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones en Honduras, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Es una ley que de veras nos pone en una posición muy desventajosa competitivamente con nuestros pares. Y esto es todo Centroamérica, sur de México y República Dominicana. Entonces, eso siempre, yo lo miro, si nosotros no podemos competir con esta región, es mucho menos que vamos a competir con el resto del mundo. Porque estos son nuestros pares, estos son usualmente economías similares. Seguimos al banquillo, con nosotros Jacqueline Foglia Sandoval. El tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es clave, me decía, en los planteamientos para las inversiones. Y ya hay inversiones en esa área que se estén promoviendo ahora mismo, o la ley de justicia tributaria está siendo como una pared para que muchas posibilidades de inversión se paren. ¿Qué realidad han vivido con eso? Bueno, en este momento, y las inversiones, digamos, en el caso de las inversiones en el sector energético, tienden a ser inversiones públicas, ¿verdad? Con fondos de nuestros impuestos, o inversiones mixtas, ¿verdad? Inversiones mixtas, público-privado. En este momento, nosotros sí hemos visto desde que salió, ¿verdad?, que se presentó la Ley de Justicia Tributaria ante el COEP hace un par de meses, hemos visto que simplemente muchas de las inversiones que estaban en curso o que estaban en su proceso se han puesto en una situación de stand-by. Lo hemos visto en el CNI, las cámaras de comercio lo han visto. Y estas son inversiones, no las pequeñas, estas son inversiones que, como dijo una vez un presidente del COEP, las que mueven la aguja, las que se pueden notar, ¿verdad?, en los varios millones que nosotros queremos atraer en inversión privada. Entonces, muchas están esperando porque estaban en lo que habían presentado su modelo financiero, ya estaban algunas ya en proceso en la Secretaría de Desarrollo Económico, era basado en que iban a estar en uno u otro régimen, ¿verdad? Ya sea utilizando el RIT, el régimen de importación temporal, ya sea aplicando a zona libre, o las 2 leyes de fomento al turismo, o la ley de fomento a la agricultura, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos pendientes de que estos regímenes van a cambiar, van a modificarse a otro régimen,
Entonces la gente simplemente dice, no es como que no voy a invertir, pero tengo que esperar a que estoy en la nueva ley, porque todavía, y nosotros estuvimos discutiendo con la comisión dictaminadora del Congreso, que a las personas o a los entes jurídicos que se encuentran en proceso de aplicar a un régimen, que se les permitiera, si se pasa la ley de justicia tributaria, se les permitiera adherirse al régimen pasado y no modificarse porque ya estaban o sea, encaminados. Automáticamente generó una contracción de mercado. Sí, generó un compás de espera entre muchas de las inversiones grandes. Y esto lo que pasa es que nos está, es decir, nos está quitando la generación de empleo. Es decir, hay muchas cosas que vienen cuando no hay mayor empleo, hay más migración, etcétera. Entonces, eso es lo que pasa. Y claro, la ley se tiene que discutir, se tiene que dictar, ahorita está en la comisión de dictamen, pero como se encuentra la última versión, antes de que le hubieran incorporado las 102 comentarios que hicieron los diferentes grupos, es una ley que de veras nos pone en una posición muy desventajosa competitivamente con nuestros pares. Y esto es todo Centroamérica, sur de México y República Dominicana. Entonces, eso siempre, yo lo miro, si nosotros no podemos competir con esta región, es mucho menos que vamos a competir con el resto del mundo. Porque estos son nuestros pares, estos son usualmente economías similares en el cual los inversionistas cuando miran dicen, en esta zona, en este tipo de economía, con este tipo de régimen. Entonces, en la ley de justicia tributaria, simplemente los dos regímenes no dan suficientes prebendas para ni medio igualar, ni por cerca a todos los diferentes regímenes de incentivos que tienen pues, en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica tal vez tienen unos menos, pero ya son de tecnologías, República Dominicana en el área agrícola. Entonces, eso es lo que hemos estado hablando con la comisión. Le digo yo, miren, de estos regímenes tal vez esto y esto y esto tiene que estar metido en ese régimen de zona franca. Y esto tiene que estar metido en el RINDE. Y advirtió conocimiento claro en quienes están en el proceso de socialización para llevar una versión que el Congreso, que el Pleno perfectamente la puede modificar. No, así es, así es. Lo que uno desea es que en la comisión que ya ellos le presenten al Pleno más o menos algo que sea pues un poquito más beneficioso para el país, porque lo que nos da miedo, y ahí se lo pueden decir en diferentes niveles de gravedad, se lo pueden decir inversionistas nacionales, inversionistas extranjeros, se lo pueden decir, si pasa esa ley, es decir, es que no vamos a poder hacer ampliaciones para emplear más personas, no va a atraer nuevas inversiones, porque simplemente esas nuevas inversiones van a haber. Porque, ¿qué pasa? Los inversionistas es como que si usted tiene 100,000 pesos y a usted le dicen, fíjese que aquí en Guatemala, de estos 100,000 pesos, usted va a generar 12% sobre su ganancia. Y aquí en Honduras va a generar 10%. Usted, como inversionista, usted no le importa que sea buena gente, los hondureños, que sea, acá voy a ganar más pisto, allá me voy a ir, punto. Así es que así es. Es asunto matemático. Es una cosa matemática financiera, no es que nosotros somos buena gente o que el Puerto Cortés es más eficiente. No, números son números. Entonces, nosotros miramos, es decir, haciendo solamente estudios basados en inversiones existentes, y si decimos, vamos a pasar a esto y atraer nuevas inversiones con este régimen, y le digo, no se van a atraer el número de inversiones que requerimos, que nosotros queremos atraer más inversión privada para la generación de empleo y también para la generación de impuestos. Frente a la planificación, bueno, y usted con su formación académica que tiene de planificación a inicio de año, ¿qué proyectó 2023? Estamos casi al primer semestre del año ya. ¿Es lo que se ideó o hay cambio por la discusión de esta propuesta de justicia tributaria? Bueno, al principio del año y cuando ya empezamos como ya para febrero, es decir, que ya mira uno los números, yo miraba con mucho positivismo porque ya estábamos saliendo de la pandemia.
y ya nos habíamos acostumbrado a que Rusia y Ucrania es un conflicto que va a ser así como por mucho tiempo. Entonces, ya eso se había como metido dentro de la ecuación, ¿verdad? Que ya los fertilizantes un poquito más caros, el combustible, entonces ya se mete en la ecuación, pero nosotros sí estábamos viendo, hemos salido de la pandemia, ya no hay restricciones, es decir, más que la mascarilla en algunos lugares, pero llega y se estaba súper recuperando la parte de comercio y servicios en el área turística. Estábamos viendo nuevos proyectos pequeños en turismo, mayor número de personas viajando, mayor número de personas visitándonos todo el primer trimestre. Y decíamos, bueno, pues ya con esto una recuperación puede ser que estas inversiones y también que ya se está multiplicando el número de aerolíneas en Palmerola y aún en San Pedro. Y dijimos, el área Comayagua, hay nuevas inversiones agrícolas. Entonces digo, los números probablemente en inversión extranjera directa, probablemente lleguemos, aunque sea al match de los 822 millones del año pasado, este año. Ahora, cuando se empezó a discutir la ley de justicia tributaria, ya las cosas empezaron como a aplacarse. Y lo que le digo yo, las cosas están en suspenso. Muchos de los inversionistas están en suspenso. Hay algunas que siguen porque no están bajo ningún régimen. Es decir, la inversión común, podríamos decir. La inversión común, la que no utiliza ningún régimen, están siguiendo, pero no los números y de algunas inversiones grandes extranjeras que nosotros queríamos que atraer. Entonces, especialmente con todo este movimiento fuerte de lo que le llaman nearshoring, que es traer parte de las inversiones en manufactura de piezas de Asia, traerlas hacia Centroamérica, México y República Dominicana. Que, por cierto, en esta área se planteó que Honduras era el gran mercado que el propio Estados Unidos pudo observar para la manufactura cercana a su gran mercado en Honduras. Así es. No la aprovechamos como debíamos y sí fue mucho más activo México con el presidente López Obrador, incluso Guatemala. Y con el presidente Yamatei. Agarrando inversión que perfectamente pudo entrar a Honduras. Así es, entonces no. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente no es que no están viendo Honduras, sí continúan viéndolo. Nosotros estamos asesorando a algunas empresas que sí están interesadas, algunos que quieren moverse a Comayagua, pero para muchas otras es simplemente dijeron, vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Y qué pasa? Ya llevamos casi un trimestre en esa espera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Uno mide las inversiones por trimestre, ¿verdad? No ha salido todavía los números del primer trimestre, que yo creo que van a ser más o menos buenos. Ya los del segundo creo que no van a ser. Entonces, yo ya miro, ¿verdad? Ya cuando un trimestre no es bueno, ya al final ya probablemente no vamos a llegar a ese número de inversiones. Porque después uno dice, pero de los chinos. Sí, pero de los chinos, ahorita acabamos de abrir la puerta, estamos tocando la puerta, estamos saludándonos, pero de ese punto a que se concrete una inversión, a veces pasan meses y años. Y eso es esa es parte de esa carpintería, lo que hace el CNI. Sí. Ya atiende a los inversionistas y les dice, mire, aquí saque su RTN, aquí registre, todo eso tarda tiempo. Entonces no es como que van a salir en ¿Cuánto tiempo aproximadamente, ya que ya vamos a tener nosotros proyecciones de lo que nos va a dejar esta relación recién con la China popular? Porque ese es un gravísimo problema que tenemos nosotros, que queremos que lo que hoy firmamos mañana tenga efecto. Sí, y eso no es así. No, eso no es así, porque ahorita nosotros estamos empezando, lo que decía el viceministro Redondo, ¿verdad? Que lo dijo hace un par de días, que ahorita se están empezando a ver las primeras líneas para hacer el acuerdo comercial, ¿verdad? Que primero, y ahora tenemos que agarrar negociadores, ¿verdad? Buenos negociadores, contratar buenos negociadores para que, digamos, esto es lo que nos interesa a Honduras. Porque a China le va a interesar sus cosas y nosotros, ¿qué nos interesa a nosotros? Exportar esto y esto y esto y este tipo de inversión. Porque, digamos, en el caso de los empresarios aquí en Honduras, ¿qué desean? Desean tener un mercado abierto, un mercado sencillo que se puede entrar o que las reglas que sean claras, igual como los que vienen para acá. Entonces, si podemos exportar alimentos, que es lo que quiere China, y también nosotros podemos producirle. Excelente. Pero en el área de inversiones, que es el área que yo miro, ¿qué tipo de inversiones queremos y bajo qué régimen? ¿Verdad? Porque China, es decir, muchas de sus empresas, ya no el gobierno lo hace por cosas geopolíticas, etcétera, pero los inversionistas chinos, los empresarios, ¿qué quieren aquí? Ellos quieren ganar dinero.
Es decir, simplemente aquí en la China, Aquí como no dice. es, sí, aquí no es cuestión de lo que me decía de amigos. De amigos. Entonces, ellos quieren venir aquí y quieren ver, ok, aquí puedo poner una fábrica, aquí puedo poner un sembradío, aquí puedo hacer jaleas, aquí puedo hacer software, lo que sea, ¿verdad? Pero ellos quieren venir y que las reglas sean claras, que haya trato nacional, que se les trate igual a los nacionales, que eso es lo básico, que se les protejan sus derechos como inversionistas, que es lo que todo mundo quiere, ¿verdad? Y entonces, y que se les agilice sus inversiones. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros, y eso nos va a tardar porque nosotros, si hemos tenido problemas con Estados Unidos, que llevamos años de tener el Tratado de Libre Comercio y podemos meter todo lo que queramos, es decir, y tenemos Tratado de Libre Comercio con Europa y tenemos con Ecuador y todo, y nosotros no producimos suficiente para llenar las cuotas mínimas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es hacernos más eficientes, y eso es invertir en tecnología para que podamos exportar y generar recursos. Jacqueline Foglia Sandoval con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Tendremos algún momento de que se nos seca o nos llueve demasiado, pero sí podemos todo el año producir si tuviéramos tecnología de protección a la alimentación, digamos, invernaderos, riego, es decir, preventas especiales para la agricultura, porque la gente antes de ponerse ropa, antes de ponerse zapatos, antes de comprar un reloj, compra comida. Seguimos al banquillo con la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones, Jacqueline Foglia. ¿Cómo está Estados Unidos con la inversión? ¿Se ha logrado empoderar el mercado hondureño atrayendo capital estadounidense o hay sus restricciones por todo lo que está ocurriendo a nivel de la región y viendo las posibilidades que de pronto le abrió al mercado estadounidense, curiosamente, el gobierno de López Obrador? Mucho más cerca a México, desde luego. No, así es. En el caso de nuestra relación con Estados Unidos es muy buena, ¿verdad? Tiende a ser pues, nuestro inversor principal a lo largo de los años y también de donde más importamos productos y más exportamos productos. Nuestra relación comercial es muy buena. Ahora bien, a pesar de que tenemos un tratado de libre comercio, no hemos logrado atraer inversiones masivas, se puede decir, o tan grandes. Lo que sí atraemos muchas veces es lo que se llama mergers and acquisitions, es decir, hay inversionistas que ellos no quieren abrir un proyecto individual, sino que quieren comprar parte de un proyecto, ¿verdad? Entonces, por eso es que si tuviéramos un mercado más activo en bonos, decir, o acciones, entonces probablemente atraeríamos más capital de inversión. Porque muchas veces uno dice, uno puede atraer un proyecto de inversión o puede atraer dinero de inversión, el capital. Entonces, eso es lo que se estaba viendo, que sí había habido algún interés en comprar algunas parcialmente empresas, pero también eso, con todo esto de la ley de justicia tributaria, también está muy aplacado. Pero una de las áreas que nosotros lo hemos estudiado, porque yo a veces digo, ¿por qué es que no estamos atrayendo? Y es lo mismo. No se atraen a veces las inversiones muy grandes, porque es más apetitoso México o tal vez Costa Rica para ciertas inversiones. Y nosotros las que hemos atraído es en donde nosotros somos número uno prácticamente en el mundo. ¿En qué si Honduras ahora mismo nos ven y dice, este es el nicho que buscamos nosotros? No, nosotros todavía seguimos siendo un lugar muy atractivo para la manufactura ligera. Es decir, nosotros somos mundialmente competitivos en maquila. La gente a veces, cuando uno va afuera y que la gente dice, uy, es que ustedes tienen una maquila que wow, y uno se siente como saca pecho uno a Honduras, ¿verdad? Pero la gente a veces lo mira mal. No, le digo yo, esa es nuestra estrella. Nosotros deberíamos brillar con la maquila y tratar de extender lo que se llama manufactura ligera. Es decir, de los arneses. De arneses, del textil y confección, arneses, productos biomédicos, podríamos hacer juguetes, es decir, todo lo que requiere que haya una mano de obra detallista, porque eso el hondureño es muy bueno para eso. Por eso es que nosotros hacemos de los arneses eléctricos, no solamente el cable, pero también las conexiones, los switches, etcétera. Aquí se han hecho desde hace años. Entonces nosotros todavía hay mucho que crecer y ahí es donde está la limitante de la energía. Pero toda esa región de Chamelecón hacia Santa Bárbara, toda esa región es un núcleo
¿verdad? Para el desarrollo. Nosotros hemos atraído también últimamente hilanderas, que se llama, que ya uno importa el algodón, hace el hilo, y del hilo saca la tela, y de la tela corta, hace la ropa, la tiñe, y le pone la etiqueta y ya la vende como ropa. Es decir, todo verticalizado. Nosotros somos expertos. Entonces, todavía podemos atraer mucha inversión. Y el otra área que sí, y de Estados Unidos sí están viendo este interés, es en la parte de alimentación. El mundo está sufriendo muchos cambios. Por cualquier razón que sea, todo el mundo se queja de las razones y que no se ponen de acuerdo, pero que sí nos está variando, el clima nos está variando. Y Honduras, pues Centroamérica, estamos en el trópico. Nosotros tendremos algún momento de que se nos seca o nos llueve demasiado, pero sí podemos todo el año producir si tuviéramos tecnología de protección a la alimentación, digamos, invernaderos, riego, es decir, prebendas especiales para la agricultura, porque la gente antes de ponerse ropa, antes de ponerse zapatos, antes de comprar un reloj, compra comida. Y nosotros tenemos la habilidad de producir desde frutas frescas, frutas procesadas, tubérculos que son muy importantes para la alimentación, granos, tenemos todavía mucha capacidad de producción. ¿Y el sistema financiero local, qué tan robusto está para entrar también en la competitividad que se está exigiendo? Porque ese es un punto clave. Sí. Y eso en la banca todavía tiene muchas limitantes en decir, voy a poder arriesgarme, porque invertir en agricultura, en cualquier tipo de proceso de agricultura ha sido muy arriesgado en Honduras. Porque sí, la gente ha perdido grandes capitales y por eso podemos ver Banadesa, que tiene una situación financiera no tan buena. ¿Qué se tiene que hacer? Ahí sí tiene que trabajar con sistemas mixtos, empresa privada, gobierno y los sistemas locales con las personas. Es decir, generar mecanismos de aseguramiento para que se pueda invertir, o tal vez no invertir en la siembra, pero invertir en la planta, porque sí se necesita que nosotros logremos ser mucho más competitivos, mucho más productivos para poder ofrecer esos productos tropicales al mundo. Nosotros tenemos una gran capacidad, todavía uno lo mira, kilómetros y kilómetros de valles que no están en producción y que deberían estar en producción para la exportación y para la alimentación local. Eso fue una de las cosas que nosotros pues también trabajamos con la Secretaría de Agricultura. El CNI le presentó un proyecto para generar toda un área como zonas libres agrícolas con el modelo de República Dominicana, que es muy eficiente y efectivo, y uno lo puede ver cuando va a supermercados de Estados Unidos. Gran parte de la fruta y verdura fresca es de República Dominicana, y uno dice, ellos son una isla, y es una isla pequeña, ¿cómo es posible que no podamos competir? Sin los recursos nuestros. Y eso es lo que digo. Entonces, Honduras tiene, esa es una de las áreas que yo creo que más podemos atraer, pero tenemos que darle seguridad al inversionista en este sentido, seguridad. Porque digamos, nosotros en los últimos 10, 12 años, la ocra, que vino de ser un monte, porque la ocra es un monte, ahora somos un gran productor y año con año vamos creciendo a paso agigantado. ¿Y quién nos los compra? El sur de Estados Unidos, porque ahí lo consumen. Entonces nosotros tenemos todavía eso, concatenar ese mercado y de ver en la área de agropecuaria y de procesamiento agropecuario, donde yo creo que hay todavía mucho por crecer. Jackie, ¿por qué fracasaron las alianzas público-privadas? ¿Dónde estuvo el corte para que este proyecto, unido a las inversiones tanto nacionales como extranjeras, fuera una fuente de trabajo, de ingresos para el país, hasta de proyección nacional? Bueno, la alianza público-privada falló en los mecanismos de ejecución, porque la ley en sí es muy buena. Es una ley modelo en el que establece más o menos cómo se deberían atraer esos capitales mixtos, ¿verdad? Capitales mixtos, cómo se deberían supervisar a lo largo del periodo y cómo se deberían transferir los bienes al Estado. Porque para países en desarrollo, ese mecanismo de inversión mixta o público-privada o como le quiera llamar, la gente de la PPP, que le hace Public-Private Partnership, le digo, la sociedad municipal empresa, hay varios modelos, los nombres no importan, pero existen en el que se utilizan recursos privados al inicio de un proyecto, y a lo largo de que ese proyecto se va pagando de parte del gobierno al privado como una financiación, y al final del periodo se transfiere al gobierno. Tema final, tengo un punto de vista suyo. Lo de la seguridad ciudadana, porque esto es unido.
Sí. hacer un atractivo. ¿Cómo manejarlo en un momento donde también nos tocan la puerta y no en bien? No, así es, así es. Nosotros de veras este fin de semana, de veras, y yo le estaba contando a usted, Rosendo, que yo estaba horrorizada el lunes, triste como ciudadana, que nuestros compatriotas están sufriendo violencia y algunos en divertirse, ¿verdad? Estaban ahí bailando, divirtiéndose, departiendo con sus amistades y después esta violencia tan irracional, ¿verdad? Entonces, esa es de las cosas, pero después de solamente pensar en la humanidad de las personas, es el impacto que está causando en toda la sociedad, que la gente no quiere salir y cuando no salen no genera, es decir, gasto a los restaurantes. Entonces, es un ciclo que se autolimita el comercio y también el bienestar económico de los pueblos. Pero para la atracción de inversiones, sí, esa imagen, es decir, ahorita no va a trascender en este momento, pero si los números empiezan a subir, que dicen, bueno, pues la tendencia de ir hacia la baja de todos los actos violentos, hemos venido a la baja, de veras, del 2011 hasta ahora, hemos venido a la baja. Ahora, si empezamos a hacer un repunte para arriba, la gente va a decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, en El Salvador no hay nada. En Guatemala, que es un país mucho más grande, no hay tanta violencia. En Nicaragua tampoco. Pero ¿por qué Honduras? Entonces, ¿qué pasa? Entonces nosotros tenemos que ver. Y yo muchas veces lo miro, claro, las fuerzas del orden público tienen que hacer su trabajo. Pero la sociedad, y en eso es la sociedad, el Estado, los empresarios, sociedad civil, todos tenemos que pensar, tenemos que generar más empleo para la gente joven. Porque la gente joven desocupada es la que más se mete en problemas. Entonces, ¿qué y cómo se puede generar? Es haciendo que la empresa y la inversión se agilice. Entonces, por eso es que hay que ayudarle a la inversión privada. Desde la pequeña hasta la muy grande, tenemos que ayudarle para generar estos empleos. Jackie, le agradezco. Feliz noche. Feliz noche, Rosendo. Muchas gracias a usted. Jacqueline Foglia Sandoval con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.